buenas tardes. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida a la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023. Agradecemos la presencia en el escenario de la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, quien nos acompaña con la representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Con la representación del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, está con nosotros la doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Señora Silvia Lemus. La señora Silvia Lemus nos acompaña. Doctora Mariana Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural. Doctor Javier García Diego Dantán, miembro del jurado. Y por supuesto, la escritora Elena Poniatowska Amor, galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023. Escuchemos a la secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Muy buenos días a todas y a todos. Esta es una ceremonia muy especial el día de hoy, además de ser una doble ceremonia. Estamos de manteles largos por esta mujer que tanto nos ha dado, por esta escritora eterna que es Elena Poniatowska. Les doy la bienvenida al recinto más importante de las artes en el país, este recinto que es testigo de la historia y que abre sus puertas siempre a las culturas y las manifestaciones artísticas en libertad. Agradezco mucho la presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una funcionaria ejemplar, joven comprometida que nos acompaña en representación de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, Luisa. Quiero, antes de comenzar, expresar desde la comunidad cultural nuestra mayor solidaridad por lo que pasa en Guerrero, por lo que pasa en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Esa tierra tan entrañable ha sufrido profundamente. Muchos de ustedes han sido ya actores de esta inmediata solidaridad que nos distingue como país. Y quisiera llamarles a seguir haciéndolo. Desde la Secretaría de Cultura estamos ahora pasando a una siguiente etapa para la recuperación de todo aquello de los espacios culturales que se perdieron. Por ejemplo, 16 bibliotecas. Estamos recaudando libros, tenemos ya dentro de la Dirección de Bibliotecas algunos, pero siempre cuando se hace de la mano de la comunidad cultural, todo va teniendo un sentido más profundo. Así que lo seguiremos convocando a las distintas actividades para hacer este acopio dirigido a la cultura que se tiene también que recuperar, como todo el puerto de Acapulco y Coyuca. Pues estamos a un par de días del que sería el cumpleaños 95 de Carlos Fuentes. Hoy avivamos el legado y la memoria de una de las más grandes plumas de México y el mundo, con la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español.
Esta entrega es una vez más posible gracias a la suma de esfuerzos. Por supuesto, desde el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura y a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, querida Rosa Beltrán. Desde aquí enviamos todo nuestro agradecimiento y afecto al doctor Enrique Graue. El rector en estos momentos no puede abandonar la universidad por la transición que se está viviendo en nuestra alma mater, y ayer hablaba con él largo y pues me pidió de manera muy especial que te abrazara, querida Elena, que te manda todo su cariño, que le duele no estar aquí, pero aquí está su corazón contigo. Estos años de colaboración y respeto y compromiso absoluto con la creación artística siguen vivos y seguirán vivos a través de este extraordinario premio. Quiero agradecer siempre que desde el amor, desde la inteligencia, mi querida Silvia Lemus ha dedicado todo para preservar la memoria y el inmenso legado de Fuentes. Este premio solo es una parte de ello. Gracias, querida Silvia, por esta dedicación perpetua. Todo mi reconocimiento al jurado. Es una decisión siempre complicada y está extraordinariamente representado hoy aquí por el maestro Javier García Diego. Gracias a Concepción Company, a Luis García Montero, a René Acosta y a Margot Glantz, que participaron en este jurado. Todos ellos, pues, grandes conocedores de las letras mexicanas, y por cuarta ocasión consecutiva, una mujer es reconocida con este galardón. Hoy reconocemos a una enorme figura de las letras, un talento que jamás tendrá igual, un corazón tan grande que la vida le dio un segundo apellido para recordarlo: Elena Poniatowska Amor. El año pasado, en este mismo recinto, querida Elena, celebrábamos unas cuantas décadas de tu vida con un homenaje. Hoy reconocemos una vez más, tu talento infinito, tu manera de llenar este mundo de humor, belleza, desenfado y crítica. Cada rincón de este país, cada historia, cada movimiento, cada lucha, cada personaje han sido tocados por tu pluma, por tu mirada de ojos puros. Con el trazo eterno de tus letras has pintado a México, tanto el mundo de los grandes artistas como el de las luchas cotidianas del pueblo. Tus crónicas y reportajes han acompañado la vida diaria de nuestro país, lo mismo en tertulias que en un taller de costura o en una manifestación estudiantil. Fuiste pionera en preguntar, en dar la palabra, en abrir el espacio periodístico para que hablaran los invisibles, los campesinos, las mujeres, los sindicalistas, los estudiantes, la niñez y la juventud. Te enfrentaste al poder político con el poder demoledor de la pregunta ¿por qué? Eres amor puro, Elena, eres un regalo de la vida. Según la propia Elena, Carlos Fuentes y ella se conocieron bailando en casa de un amigo común, antes de que él hubiera escrito su primer libro. Decía también que lo enloquecía Pérez Prado. Siendo de la misma generación, ellos dos no solo se cruzaban en una pista de baile, sino que fueron compañeros de lecturas, de foros, de críticas, y los unió una amistad que perduró en el tiempo. Fueron muchas las ocasiones en que las palabras de uno se ocuparon del otro, siempre con admiración y una mirada atenta. Para Elena, Carlos fue sofisticado, cosmopolita y deslumbrante, excesivo y desorbitado, implacable y escandaloso, violento y extraordinariamente hábil, obseso y torrencial. Un hombre que lo quería saber todo, con una carrera meteórica, con una gran repercusión entre los jóvenes, de una fuerza literaria impresionante. El primer novelista mexicano que quiso abarcarlo todo, dice Elena, quien expandió nuestras fronteras, atravesó pistas de obstáculos de toda índole, se la jugó con obras infinitas que rebasaron a México. Ese México que para los dos no les fue en ningún sentido indiferente. Elena escribió: Fuentes,
Quería apropiarse de México, pero sin que le hiciera daño. Sonreía en sus fiestas populares en Tonancintla, se sentó en la cantina junto a los hijos de Sánchez, tragó ferias populares que incluían a la región más transparente, al Tívoli, al Waikiki, las veladoras, el overol, el burro, las catacumbas, el golpe con su ring de box. Si este país tiene pilares, uno de ellos es Carlos Fuentes, también escribió Elena. Como los antiguos mexicanos, sostiene el cielo, y como los muralistas nos construye un pasado y pinta el inmenso fresco de nuestras vidas pasadas y futuras. Así es, Elena, nada en México le fue ajeno o indiferente, ni su belleza, ni su diversidad, ni su desigualdad, ni sus injusticias. Carlos lo hizo y Elena lo sigue haciendo. Ejercieron siempre la protesta, conocen bien que la cultura puede hacer mejor a la humanidad. Se dice que el último recado que dejó Fuentes antes de morir era para Elena. Ese día iban a comer juntos. Cierro con una frase tuya, esa que encierra la sabiduría que eres, Elena querida. La finalidad de la vida no es prosperar, sino transformarse. Aquí estamos, viviendo una gran transformación de la cual eres sin duda una de sus principales protagonistas. ¡Que viva Elena Poniatowska! ¡Que viva por siempre Carlos Fuentes! ¡Que vivan las letras! Muchas gracias. Queda en uso de la palabra la doctora Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Por favor, adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en esta ocasión. Saludo, por supuesto, a Luisa María Alcalde, a Alejandra Frausto, a Silvia Lemus, a Javier García Diego, a Elena Poniatowska, a Marina Núñez Vespalova. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, gracias Alejandra, por hacer que este premio se preserve año tras año. Junto con la universidad, es una de las ocasiones que más nos congratulan y nos hacen felices porque celebramos a los clásicos vivos, quienes ganan este premio normalmente. Y gracias, Marina, también por el detalle maravilloso de haber puesto el telón de Tiffany. Yo solo lo había visto en 2 ocasiones. La primera con Maurice Béjart y la segunda cuando Gabriel García Márquez estuvo aquí. Es espléndido poder verlo. Hoy es un día significativo en más de un sentido. Un día de celebración, de reconocimiento, de alegría. Empiezo por transmitir a ustedes un saludo y una cálida felicitación de parte del rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers. En su rectorado fue que este premio dejó de ser bianual para celebrar lo mejor de las letras en español cada año. Es imprescindible que la Secretaría de Cultura y la UNAM apuesten por otorgar el premio Carlos Fuentes año tras año. Muchas gracias, Silvia, por todo el empeño que has puesto. No hay duda alguna, Carlos Fuentes cifró uno de los rasgos distintivos de la literatura mexicana moderna. No hay estudiante que no haya pasado sus ojos por su obra, uno de los autores más leídos en los bachilleratos, entre universitarios, entre lectores mexicanos. Desde luego es también uno de los autores más solicitados en las bibliotecas y librerías y durante muchos años con sus ensayos marcó el rumbo de la literatura hispanoamericana. En una conferencia impartida en 1995 en Madrid, dijo: todo está vivo en México, el pasado es presente, pero igual que el futuro contiene un enigma. Nunca agotaremos la novedad del pasado. Y esta es la certeza. La novela es el espacio privilegiado para dar cuenta de los múltiples tiempos de la verdadera historia humana, la que radica en el presente y se radica en él para desde allí tener pasado, porque recuerda, y porvenir porque desea.
En ese volumen indispensable que es La región más transparente, él mismo se propuso inventar la historia al pensar qué gran oportunidad nos da la ciudad novela de entregar en vivo la sensación de una identidad mexicana fluida, indeterminada, poderosa porque se está haciendo, porque no ha dicho su última palabra. Hoy, cuando nos reúne el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023, el rigor, la propuesta literaria y la solvencia estilística de Carlos Fuentes lo mantienen en conversación con las nuevas generaciones. A pesar de su fallecimiento, ocurrido el 12 de mayo de 2012, no se agota la vigencia de quien es uno de nuestros autores más internacionales y, por lo mismo, más mexicanos. El reconocimiento que nos convoca en su memoria, tanto a la Secretaría de Cultura como a la UNAM y a todos ustedes, resulta sin duda uno de los más prestigiosos para escritores en lengua española. Instituido en 2012, ha tenido a enormes exponentes de la literatura como recipiendados. Menciono solo a sus 3 ganadores más recientes. En 2019, la ensayista y narradora argentina Luisa Valenzuela. En 2020, la narradora chilena Diamela Eltit. En 2022, la escritora y académica mexicana Margot Glantz. Y ahora, Elena Poniatowska. ¿Qué premia este jurado cuando da el fallo? Desde luego, el conjunto de una obra que por sus características intrínsecas es ya un clásico. Pero también el Premio Internacional Carlos Fuentes es un reconocimiento para quienes hacen de nuestra lengua un vehículo más poderoso, más sutil y preciso para comunicar la complejidad humana, quienes inauguran estéticas y poéticas que se vuelven parte intrínseca de nuestra autoconcepción, de nuestra identidad. En esta mañana refrendo mi alegría por el hecho de que la gran escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska se una al grupo de galardonados con esta distinción. Desde el periodismo, el ensayo y la narrativa, Elena emplea en su proyecto literario tanto la cercanía humana y la investigación como el humor para dialogar con la tradición, recrear el pasado, bocetar un nuevo futuro, todo ello a partir del empleo fascinante de una herramienta que hoy nos parece natural, pero que no lo era cuando la literatura con L mayúscula solo podía vestir de frac. Me refiero a la oralidad. Con ese material aparentemente inocuo, Elena incendia la imaginación, aparte de historias ficcionadas en las que despliega personajes entrañables que no se ajustan al canon, como la soldadera Jesús Apalancares en su 3ª reencarnación, protagonista de Hasta no verte Jesús mío, la Esmeralda que acusan por el delito de adulterio quintuplicado en De noche vienes, o la protagonista del cuento Esperanza número equivocado en Hojas de papel volando. Además, ha visitado la autoficción. Allí está La flor de lis, donde Mariana funge como su alter ego y donde Elena, muchos años antes de que se pusiera de moda este género, escribe sobre él. Están desde luego los libros periodísticos. En La noche de Tlatelolco revela un costado en el que no quisiéramos reconocernos en nuestras contradicciones como país, pero donde sin duda estamos, tanto en el 68 como después, con la tragedia del sismo del 85, narrado a partir de un coro de voces dolorosas pero solidarias, en nada, nadie, las voces del temblor. Todo eso somos simultáneamente. Y por supuesto, su énfasis en la relevancia del quehacer de las mujeres se hace patente a todo lo largo de su obra, como en el libro 7 cabritas, que dedica, entre otras muchas, a Frida Kahlo, a Pita Amor, a Rosario Castellanos y a Ana Wiolin, por mencionar solo algunas. O su acercamiento a la artista plástica Angelina Beloff, sobre quien compone un epistolario de ficción en Querido Diego, te abraza Quiela, donde con ironía sutil habla del machismo mexicano milenario, encarnado en este caso en el gran muralista mexicano.
El propio Carlos Fuentes subrayó que Elena ha contribuido como pocos escritores a darle a la mujer un papel central, pero no sacramental, en nuestra sociedad. En cada uno de los personajes de Poniatowska, los que pertenecen a la vida real y los que ella construye con un edificio de palabras, nos reflejamos, nos mimetizamos, nos decimos mejor de lo que podríamos hacerlo con nuestras propias palabras. De Carlos Fuentes, Elena ha dicho: Fuentes se la jugó con obras infinitas que rebasaron a México y arrolló a la novelística anterior y quizá a la que está por venir. Giraba a más de 500 revoluciones por minuto. Chuck Moll de sí mismo, Fuentes alumbró a sus lectores desde el momento de la publicación de La región más transparente en 1958 hasta su último ensayo en 2011 que tituló La gran novela latinoamericana. En él todo fue grande. En otro ensayo memorable sobre Fuentes, Elena dijo también, refiriéndose a su conocimiento parabólico, que todo, absolutamente todo, lo podía explicar. ¿Por qué? Porque Fuentes era el liquiriqui, porque Fuentes era el mata la cachimba. Y dijo que antes de Fuentes, bueno, y que antes que Fuentes supiera que iba a ser escritor, ya lo dijo Alejandra, ambos iban a los mismos bailes y él la sacaba a bailar. Hoy la sacó a bailar otra vez. Hoy te sacó a bailar de nuevo, Fuentes, querida Elena. Sin duda, los principios que rigen la cuantiosa obra de Poniatowska coinciden con lo expresado por Carlos Fuentes en 95, con cuya cita termino. La literatura es el espacio privilegiado para dar cuenta de los múltiples tiempos de la verdadera historia humana. En efecto, la obra de Elena nos permite ser otros y experimentar existencias ajenas a la nuestra, habitar infinidad de momentos narrativos e históricos sin movernos de nuestro sitio. Y en esta operación paradójica en la que nos descubrimos parte del río inmenso de la humanidad, la autora nos acompaña, cuestiona las certezas que damos por hecho, abre la puerta a realidades alternativas, nos abraza, enriquece nuestra esencia. Gracias por tu literatura siempre cercana, Elena. Gracias por recordarnos, con palabras de Carlos Fuentes, que el mundo es susceptible de muchas explicaciones, pero hoy, con la que tú nos das, nos basta. Felicidades. Cedo la palabra al doctor Javier García Diego Dantán, miembro del jurado. Gracias. Doña Elena, querida Silvia, secretaria alcalde, secretaria Fausto, Rosa, Marina, señoras y señores. Otorgar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español a Elena Poniatowska es un acto de justicia que el inescrutable destino hizo posible. El premio lleva el nombre de uno de nuestros máximos escritores de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, y hoy venturosamente se entrega a una de nuestras máximas escritoras durante el mismo periodo de tiempo. Los hermana su grandeza, los acercan los tiempos y momentos que compartieron, los identifican sus inagotables afanes, compromisos, esfuerzos y luchas. Si algo caracterizó a Carlos Fuentes, fue haberse entregado por entero a la literatura. Si algo ha distinguido a Elena Poniatowska, es haberse dedicado denodadamente a las letras. La pasión de los dos fue la literatura y su objetivo común, hacer de México un país más civilizado y más justo. Con apenas 4 años de diferencia, ambos vivieron el declive del proceso revolucionario, cuando la corrupción y el conservatismo desplazaron al compromiso por una vida pública limpia y a los anhelos por un cambio justiciero. Por el trabajo diplomático del padre de Fuentes y por los orígenes europeos de Elena, ambos crecieron con una perspectiva cosmopolita, lo que explica que fueran ciudadanos del mundo. Tanto Fuentes como Elena Poniatowska leyeron escritores de aquí y de allá.
¿Acaso por haber pasado su niñez y adolescencia lejos de México, al encontrarse con este país se integraron rápida e intensamente a él? Como bien dijera la académica Sara Pot de nuestra homenajeada, esta cayó inmediatamente en el enamoramiento de México. Se conocieron siendo poco más que adolescentes y desde un principio Elena calificó a Fuentes como un fenómeno, como un joven genio. Obviamente su cosmopolitismo nunca hizo que menguara su preocupación por México, centro de sus miradas y reflexiones. No solo eso, la Ciudad de México es una de las mayores obsesiones de ambos. Si Fuentes irrumpió en el ámbito literario con La región más transparente, dejando claro que la capital del país ya no era la risueña población de principios de siglo, Elena Poniatowska nos dejó un estremecedor testimonio, pero también muy vigorizante, de lo que sufrieron sus habitantes por el sismo del 85, cuando la generosidad y el valor vencieron al miedo y al instinto de sobrevivencia. Son muchas más sus similitudes. Ambos dieron voz a varios grupos de nuestra vida pública. Lo más valioso, sin embargo, es que no dieron voz a grupos homogéneos, sino que ambos hicieron eco de varias voces. Elena incluso hizo eco a voces colectivas, emanadas de bocas anónimas. Le ha dado voz a los muchos Méxicos. Las paredes de este palacio me permiten pensar en una analogía. Fuentes y Elena Poniatowska son los máximos muralistas de la literatura mexicana. En sus obras están dibujados el mayor número de nuestros compatriotas, sobre todo mujeres en el caso de Elena. No hay tema relevante que no les haya interesado. No hay asunto significativo que hayan pasado de largo. Sí, ambos se preocuparon por las heridas del país. Por ejemplo, si Fuentes escribió una severa crónica sobre el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo, Elena Poniatowska le dedicó varias páginas a la encomiable colonia en Cuernavaca que lleva su nombre. Asimismo, si Carlos Fuentes siempre resaltó la importancia histórica de Lázaro Cárdenas, Elena Poniatowska hizo un muy valioso rescate novelado de la vida del líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo. Podría seguir enumerando características e intereses compartidos. ¿Acaso su afinidad electiva más importante sea que ambos fueron los primeros y los más decididos profesionales de nuestras letras? No solo me refiero a que fueron escritores de tiempo completo con una apabullante capacidad de trabajo. Sobre todo, lograron que la literatura fuera vista como un ingrediente imprescindible de nuestra vida pública. Es más, gracias a ellos se hizo patente la necesidad de que el país contara con voces fuertes y prestas, de mentes claras y sensibles. La salud de toda sociedad radica en su capacidad de crítica, de denuncia y de reclamo. Esta es la principal aportación vital de Elena Poniatowska al país. Su total dedicación a la literatura y su disciplina de trabajo explican que ambos hayan sido asombrosamente prolíficos. Prueba de su talento, ambos cuentan con legiones de lectores, traducciones y reconocimientos. Más importante aún, ambos, Fuentes y Poniatowska, pueden presumir de ser escritores que crearon lectores en varias geografías y en todas nuestras generaciones. Esto también incidió en la profesionalización de nuestras letras. Su inmensa obra literaria puede diferenciarse por sus preferencias en cuanto a géneros y registros. Carlos Fuentes fue más novelista y cuentista, aunque su obra ensayística es igualmente notable. Por su parte, Elena Poniatowska ha dedicado más tiempo al periodismo, a la crónica y a ese delicioso e instructivo género que llamamos entrevista, y tiene obras de creación literaria que le han dado un lugar único en nuestra literatura. Hablando como historiador que soy, el rescate de mujeres como Leonora Carrington, Lupe Marín, Tina Modotti, Mariana Jampolsky, y sus semblanzas sobre personajes de la cultura mexicana como Gabriel Figueroa, Octavio Paz y Juan Soriano, como a la también premiada María Rojo, ¿sí? Así como el más íntimo de sus retratos, el del astrónomo Guillermo Haro, a quien prefiere llamar estrellero, son una gran aportación a ese mural interminable que es la historia mexicana del siglo XX. Permítaseme subrayar el siguiente punto.
Carlos Fuentes y Elena Poniatowska son autores de varios clásicos auténticos e indiscutibles. Por lo que se refiere a la premiada, pienso en Lilus Kikus, su primer libro, al que Juan Rulfo saludó como mágico. Pienso también en Hasta no verte, Jesús mío, y claro está, en La noche de Tlatelolco, crónica insustituible para comprender aquellas horas trágicas. Sin embargo, insisto en que gran parte de la importancia de Elena Poniatowska radica en haber personificado el género en el que inició su carrera como escritora, el de la entrevista. Son tan vívidas sus entrevistas, tan bien armadas y elaboradas, tan literarias, que más bien son unas muy valiosas conversaciones. En efecto, como bien lo dice el título de una multivoluminosa compilación de sus entrevistas, Elena conversó con todo México. Así, dio voz a multitud de personajes sin distingos ni remilgos. Para Elena Poniatowska, la abigarrada sociedad mexicana no tiene zonas sagradas. Como bien dijera Rosa Beltrán, la Elena entrevistadora es la Elena de las 1001 voces. Fuentes y Poniatowska no son autores de libros aislados. Más bien son como esos escasos escritores que son en rigor autores de toda una obra orgánica, monumental y entrelazada con afanes totalizadores. Permítanme insistir en la analogía, no son pintores de caballete. Fuentes y Poniatowska son los mayores muralistas de la literatura mexicana. Nuestra deuda con ambos es impagable. Incluso este premio, por significativo que sea por la añosa relación habida entre ellos, no cubre nuestro adeudo. En el jurado sabíamos que este premio tendría un significado muy especial para Elena Poniatowska. Elena, hace casi 40 años confesaste por escrito que estabas enfuentizada y que pertenecías a una generación que ni podía ni quería desenfuentizarse. Repito, el jurado al que aquí represento deseaba que reanimaras y consagraras tu enfuentizamiento, así como los mexicanos y mexicanas de todas las edades, orígenes, regiones y gustos, estamos helenizados. Gracias. Los invitamos a ver el siguiente video con la semblanza de Elena Poniatowska Amor, galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023. La escritura es para mí, al lado de mis hijos, la primera razón de vida. Elena Poniatowska nació en Francia en 1932. Pertenece a una antigua familia de la nobleza polaca, por eso le llaman la Princesa Roja. Inició su carrera en 1953 en el diario Excelsior. Nunca pensó ser periodista, pero descubrió la pasión por conocer historias y narrarlas. Se ha desempeñado con maestría en crónica, entrevista, novela, cuento, ensayo y poesía. Es creadora de un amplio y rico mundo de ficción que se mezcla con la realidad del México contemporáneo. En sus obras habitan los problemas sociales, los personajes que han marcado la vida cultural, artística y política del país, la gente excluida y la Ciudad de México con sus claroscuros. Así lo demuestran Hasta no verte, Jesús mío, de 1969, La noche de Tlatelolco, de 1971, Las voces del temblor, de 1988, Tinísima, de 1992 y Leonora, de 2011. Esta mujer abierta, sincera y con gran sentido del humor recibió el Premio Alfaguara de novela con la obra La piel del cielo, publicada en el 2001. En 2007 se le otorgó el 15º Premio Internacional Rómulo Gallegos. En este mismo año, en la Ciudad de México, se instituyó el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, que reconoce la calidad literaria en lengua española. Varias universidades le han otorgado el doctorado honoris causa
entre ellas la UNAM en 2001, la Autónoma de Sinaloa, así como las de Guadalajara, Hidalgo, Chiapas, Sonora y Estado de México. En 2012 se le rindió un homenaje por sus 80 años de vida, donde hizo un llamado a cuidar a los jóvenes, porque ellos son el corazón de México. En el 2013 se convirtió en la primera escritora mexicana en recibir el Premio Cervantes. El jurado la calificó como una voz poderosa de la literatura en español. En 2021, la UNAM y la Universidad de Varsovia celebraron la vida y la trayectoria literaria de Elena Poniatowska, reconociendo que su obra es un puente cultural entre México y Polonia. En este 2023, Elena recibió la medalla Belisario Domínguez, otorgada de forma unánime por el Senado de la República para resaltar su trayectoria y la influencia que ha tenido en la literatura y el periodismo de nuestro país. Hoy recibe el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023, uno de los reconocimientos más prestigiados en el mundo hispano por su amplia trayectoria y por sus aportaciones a las letras en lengua española a través del periodismo, crónica, entrevista y novela. Sus textos han narrado mediante testimonios y ficción momentos capitales de la historia reciente de México. La pluma de Elena ha tocado a muchas generaciones. Es una escritora que evoluciona con el tiempo, registra todo lo que puede a su alrededor y lo transforma en historias muy humanas y auténticas. Felicidades por tu vida y por este premio Carlos Fuentes, querida Elena Poniatowska. A continuación se hará entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español. Hacen entrega de dicho reconocimiento la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, y la doctora Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM. Sí. Tiene la palabra Ahora de este lado. A la derecha. De este lado, por favor.
Tiene la palabra la escritora Elena Poniatowska Amor. Bueno, gracias por haber venido. Se ven ustedes muy bonitos. De recibir un premio que lleva el nombre de Carlos Fuentes, a quien conocí desde los 50, cuando aún no sabíamos cuál sería nuestra vocación, equivale a levantar la vista sorprendida por un estallido de luces que revienta en el cielo como la rueda de la fortuna gira sobre la tierra. En los 50, Fuentes sobrevoló como un fuego de artificio y todas las luces cayeron sobre nuestra cabeza. Pérez Prado nos hacía bailar y Fuentes cantaba en el Salón México: yo soy el Icuiricuy, yo soy el Macalacachimba. Éramos buenos para el mambo y el cha-cha-cha. Fuentes era el más vital, el más alerta, el más entregado de los jóvenes de nuestra generación. Desbordaba vida y audacia. Estaba en todo, lo sabía todo. Conquistaba a la niña bien y a la Gladys García de ojos de capulín. Entraba al Salón México y a la sala Manuel M. Ponce, en su corazón que latía a 1000 por hora, se grababan voces y acontecimientos que otros pasaban por alto. En las reuniones del cineasta yucateco Manolo Barbachano Ponce, Carlos sobresalía por su pasión por las horchatas y los papazules. Fue Carlos quien le puso a la Ciudad de México Cahuamilpa. Caminaba por la calle de Madero como si fuera a recibir un premio en el Zócalo. Su admiración por Buñuel y por Octavio Paz resultó contagiosa. Su amistad con Fernando Benítez lo llevó a actos de solidaridad como el de acompañar durante días a la familia de Rubén Jaramillo, asesinado el 23 de mayo de 1962 en Morelos. Su pasión por México y por lo que sería su propia obra lo convertía en un volcán humano. Carlos Fuentes hacía juego con el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Vivía en una región tan fogosa como las páginas de su primera novela, La región más transparente, que muy pronto atravesó océanos y nos animó a todos. En nuestras reuniones, Fuentes imitaba a los demás y habría sido un gran caricaturista, pero su talento lo hizo abrazar un campo más amplio, el de la literatura. Su erudición y su crítica nos dieron una idea más generosa de nosotros mismos.
Quienes colaboramos en México en la cultura de Fernando Benítez, respiramos un gran viento de libertad a través de las pasiones de Carlos Fuentes. Insisto en su estallido creativo porque a todos nos alcanzó y porque esa misma capacidad creadora le impidió envejecer. Supo muy pronto cuál sería su vocación y se lanzó cuando otros esperaban, sentados en el Café de las Américas, la aparición de la musa. Fuentes abrió la puerta a lo que sucedía tras la cortina de nopal, como la llamó José Luis Cuevas, y del brazo de Octavio Paz nos situó en el globo terráqueo que hizo girar a nuestro favor. Al lado de Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y, claro, Mario Vargas Llosa, el único de todos que sobrevive. Un escritor que tiene como antepasados a dos volcanes es un creador, un árbol de sorpresas, un volador capaz de lanzarse al vacío, mientras en lo alto el flautista toca notas que acompañan a los que extienden sus alas y al llegar al piso abrazan a todos. Flauta y tambor fueron los instrumentos musicales que Fuentes tocaba mientras le advertía a la gran orquesta de la literatura mexicana: México, México, ahí te voy. Y sin más se unía a los voladores. Bueno, aquí le taché un pedazote para no aburrirlos. Bueno, en los 40 al pueblo de San Jerónimo Lídice, le llegó de pronto una gigantesca ola de cultura, porque la Universidad Nacional Autónoma de México se mudó al sur. Un mundo de investigadores, de maestros, de estudiantes viajó de las colonias Roma y Juárez a ese inmenso desierto llamado el sur, al que algunos íbamos de día de campo. El sur era considerado una huerta de tejocotes. Enrique del Moral, Mario Pani y Teodoro González de León levantaron edificios excepcionales y Juan O'Gorman trajo las miles de piedras de colores que cubren los muros de la Biblioteca Central. El Estadio Olímpico nos hizo felices, tanto por la belleza de sus líneas como porque los Pumas y los Pumitas metían gol. Y ese grito de gol también lo dio Carlos Fuentes, quien ya había canjeado la abogacía por una de las escrituras más briosas y fragantes del continente. Carlos Fuentes siempre gritó en un campo giró en un campo magnético desde que descubrió el espejo enterrado. Más que otros grandes mexicanos, representó para la generación de los 50 el surgimiento de un viento de libertad,
ningún sol derritió sus laderas, ninguna cortinita de nopal impidió que atravesara los océanos, ninguna crítica logró detener su camino ascendente. El astrónomo Guillermo Haro lo invitó a escribir en el Observatorio de Tonantzintla, que en Puebla, bueno, está en Puebla, que en Puebla se yergue en muy pequeña loma a un lado del cielo, al cielo barroco de la iglesia de Santa María Tonantzintla. Y ahí bajo esos dos cielos, uno creado por manos indígenas y otro por ojos científicos, nació Cambio de Piel en 1967. Visitamos juntos la pirámide de Cholula y entramos en sus túneles. Fuentes ya había descubierto que viviría en la punta de la pirámide. Ya la región más transparente había atravesado el océano. Fernando Benítez fue el primero en subir a bordo. Hermanito, hermanito, le decía, eres un genio, hermanito, nadie como tú, hermanito, tuyo es el Gran Valle de México, el Gran Valle de México en la cultura. En 1954, los días enmascarados habían zarpado porque, como lo cantaba el propio Fuentes, en el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero, ahí no veo, se vive mucho más. Veracruz y Fuentes tenían todo en común. Muy joven, el novelista se hizo dueño de una disciplina parecida a la del seminarista de Stendhal en el rojo y el negro. Escribir con un solo dedo, desvelarse y desmañanarse frente a la página en blanco, alimentarse poco, entusiasmarse y vivir al rojo vivo dio resultados inesperados que mucho tienen que ver con la tinta negra del cielo de Tonantzintla y su profusión de luces. Fuentes no solo observó al cielo, sino la vida de quienes habitan viviendas casi vacías. 365 iglesias y capillas cuyos campanarios resuenan con tristeza le dieron su bendición. Fuentes se sentó a escribir frente a un áspero escritorio de esos que duran una eternidad y ante un ventanal miró día tras día a la Iztaccíhuatl y al Popocatépetl. En Tonantzintla las tortillas provenían de un maíz caído del cielo, porque eran azules. Los volcanes custodiaban al joven novelista y... Ay, es que estoy muy cieguita. Y cuando la actriz Rita Macedo los vio por primera vez, nos sorprendió al exclamar: mira, Fuentes, igualito al telón de Bellas Artes. Día tras día, mes tras mes, año tras año, Fuentes alimentó su vocación de carbón ardiente, su agilidad de flecha al sol, la energía de la región más transparente, publicada en 1958, cruzó otros cielos. William Styron, Susan Sontag, Juan Goytisolo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y todas las editoriales saludaron
su aparición en el cielo o en el infierno, a veces un infierno de la literatura universal. Como antes lo había abrazado su gran interlocutor Gabriel García Márquez. Nosotros, los primerizos, sabíamos de Martín Luis Guzmán y de Nelly Campobello, pero muy poco del México surgido a raíz de la Revolución, el de Federico Robles, quien lo transformó quien transformó la Revolución en su cuenta bancaria. México saludó a Carlos Fuentes, quien a su vez, desprendido y admirativo, enérgico, tres de sus grandes cualidades, recibió a Octavio Paz, cuando Octavio Paz, secretario de la Embajada de México en Francia, regresó en 1954. Fuentes le ofreció una fiesta memorable, sobre todo porque, bueno, fue memorable para mí porque apenas empezaba a colaborar en el periódico Excelsior. En una reunión de esas que inmortalizan que los reporteros o los cronistas de sociales inmortalizan en las páginas de sociales, don Rafael Fuentes me comentó: antes era yo el embajador, el señor embajador, ahora soy el papá de Carlos Fuentes. Aquí mismo quisiera dejar constancia de lo mucho que Fuentes amó a su padre, así como años más tarde Cecilia, su hija, habría de amar a su abuela Berta Macías de Fuentes. A raíz del triunfo de la región más transparente, críticos y admiradores siguieron la vocación de un autor de tiempo completo. Su talento lo lanzó a la gran literatura de nuestro planeta. Su presencia fue requerida en universidades de los 5 continentes. Su escritura abrió una puerta a un interés inédito por México y su literatura. En México, la adoración se afila con cuchillos de carnicero. Imposible entregarse a la propia obra sin pasar por el altar de los sacrificios. Imposible mantenerse ileso entre el amor y el odio, pasiones tan diversas como las 7 plagas. A Fuentes no le gustaba tomar un avión, pero se acostumbró a volar. Con su obra clausuró la época de diplomáticos que solo escriben el domingo. Ya Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros habían atraído los ojos del mundo sobre los muros de la Secretaría de Educación y con sus pinceles rojos nos revelaron la formidable historia de nuestra patria. Ya Martín Luis Guzmán, José Vasconcelos, Nelly Campobello habían descrito las grandes batallas en las que dieron la vida los Panchos Villas y los Zapatas que hoy honramos. Desde esa época, Fuentes entendió que solo dejaría de escribir a la hora de su muerte. Levantó sobre las páginas en blanco una escritura que nos engrandece. Fuentes, con su
dedo índice sobre el teclado atravesó fronteras y los 5 océanos de nuestra tierra. Al dedo índice lo bautizamos el dedo integral. Desde muy joven, su hija Cecilia habría de sustituir al dedo paterno y pasar en limpio cuentos, novelas y ensayos, levantando hacia él ojos de una devoción que todos celebramos. Las universidades de Europa y de Estados Unidos, como lo dije, se lo pelearon, se apresuraron a invitarlo. A él, bueno, le decían the fabulous Mexican writer. Wisconsin, Madison, Harvard, Yale, Berkeley, Georgetown, Princeton, en la que Fuentes vivió muchísimo tiempo. Las instancias culturales del mundo lo celebraron. Jóvenes admiradores siguieron la escritura nerviosa y ardiente de obras que salían una tras otra, subidas en el techo de una locomotora más rápida y fogosa que la de la Revolución Mexicana. Fuentes vivía a 100 por hora, era el maquinista de nuestra literatura. Conquistaría a otros volcanes y cordilleras. Su padre diplomático habría de recordar que de niño Fuentes los había acompañado a representar a México a lo largo y a lo ancho de continentes que dejaron huella en su memoria. Carlos Fuentes fue un triunfador en un país que tendía a la visión de los vencidos, como lo documentó Ángel María Garibayca y lo ratificó Miguel León Portilla. En cuanto a mí, recibo el premio que él me envía con un guiño. Ahí te va, Pony, me decía Pony por enana. Bueno, te lo tenía yo guardado. Nunca creí que yo viviría más que él y que más que José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes y Vicente Rojo, mis compañeros de trabajo en el diario México en la Cultura. A partir de 1953, pretendí documentar a México en miles de páginas fervorosas que abarcan a personajes que me han impactado desde Alfonso Reyes hasta el estudiante de la prepa en Coyoacán, desde María Félix hasta Jesús Apalancares, quien al lado de varias soldaderas al lado de varias soldaderas paralizó a toda la República Mexicana al acostarse con sus enaguas sobre los rieles e impedir el arranque de la locomotora a partir de 1910. Como ellas también fui y todavía soy, a los 91 años, una locomotora. Bueno, no es... En mi época, a pesar del miedo al rechazo, muchas Rosarios castellanos, Helenas Garro, Guadalupes Dueñas, Josefina Vicens, Aline Peterson se lanzaron. Pero todavía hoy nadie sabe dónde está enterrada Nelly Campobello,
la única autora de la Revolución Mexicana. A Pitamor, la Liga de la Decencia, la regañó, diciéndole que no se podía recitar a San Juan de Dios con un escote hasta el ombligo. Más tarde, la Diana Cazadora habría de abrazar con su desnudez la glorieta del parque, del Paseo de la Reforma, y los mítines y los mirones, no los mítines, los mirones felices, fantaseamos la libertad de sus senos y sus brazos abiertos. Jesús Apalancares, Lupe Marín, Tina Modotti, Leonora Carrington, Remedios Varo, María Félix, Dolores del Río, muchas Marías Candelarias, muchas Toña Machetes invadieron mis letras entregadas a la editorial Era. A lo largo de 70 años nunca abandoné el por qué, dónde, cuándo y cómo, las primeras preguntas del periódico. Quizás si habría tenido más seguridad en mí misma de nacer en México. Pero me trajeron de París y sigo preguntando lo mismo, viéndolo bien. Mi vida ha sido un inmenso signo de interrogación y ahora sigo preguntando cómo hacer las cosas y qué va a pasar en México, cuál va a ser el destino de mis nietos y el de todos los niños mexicanos. Mis 3 hijos y yo reflejamos lo que el estrellero Guillermo Haro quiso enseñarnos en el cielo. Primero en el de Tonancinta y luego en el de San Pedro Mártir en California. Curiosamente, una sierra llamada La Helenita se reúne en lo alto con el Pico del Diablo y desde lo alto del Pico del Diablo se ven 2 mares, el Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Guillermo Haro nos enseñó a amar con veneración los frutos, las estrellas y los volcanes de México. Este premio me hace feliz y hace felices a quienes escribimos con tal de devolver algo de lo mucho que hemos recibido. Habría yo deseado abrazar a Jesús Sánchez García, quien me abrió las puertas del Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel preventiva de la Ciudad de México, de la que saqué un sinfín de relatos que se volvieron también una guía de vida. Hablar en 1959 con los ferrocarrileros presos y en 1968 con los estudiantes encarcelados me permitió escuchar también no solo a los jóvenes presos, sino a obreros, así como años más tarde oí en la cárcel la voz del carpintero, un carpintero, Alberto Lumbreras, y la del líder oaxaqueño Demetrio Vallejo, que era tan adictiva como la de Juan Gabriel. También agradezco con una reverencia como la que le hacía Ana Pavlova a su público, al jurado de la UNAM y de la Secretaría de Cultura, quienes ponen este premio a mi alcance. En realidad, también premian a los personajes que he abrazado a lo largo de 70 años. Muy pronto
entendí que también los pájaros, los perros, los gatos podían hablar y había que ver por todos los animales, como lo hizo mi abuela Elena Iturbe de Amor, quien fundó con el apoyo del gran internacionalista Isidro Fabela la Sociedad Protectora de Animales. Nada de vivencias. Nada de vivisección. Nada de vivisección ni de ultrajes. Tuve la suerte de ser la hija de Paula Amor y del capitán Juan Poniatowski, ambos héroes de la Segunda Guerra Mundial. La compañera de Guillermo Haro, la madre de 3 hijos, Mane, Felipe y Paula, la abuela de Lucas, Tomás, Andrés, Nicolás, Rodrigo, Inés, Paula, Pablo, Carmen, Cristóbal y Luna. Espero que ustedes salgan de aquí con la certeza de que recordar a Carlos Fuentes es un regalo tan valioso como lo fue él mismo, un mexicano que nos trajo muy buena suerte y seguirá trayéndosela a los jóvenes creadores, a creadores que hoy por hoy sueñan con ser reconocidos. Hoy ustedes, miembros del jurado, hoy ustedes, Carlos, Silvia y Cecilia Fuentes, me entregan un boleto para que pueda subir a las alas del Ángel de la Independencia y cantar como lo hacíamos en los 50 para subir al cielo. Para subir al cielo se necesita una poca de gracia y otra cosita, una poca de gracia. Así fue la obra de Fuentes, un alto chorro de agua en una glorieta, y así también la del futuro de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Queda en uso de la palabra la señora Silvia Lemos. Felicito a la princesa Elena Poniatowska y saludo a todo el público. Con mis palabras voy a repetir palabras escritas por Carlos Fuentes hacia Elena. La vi por primera vez disfrazada de gatito en el Jockey Club de México. Salimos hace muchos años juntos, yo con un libro de cuentos, Los días enmascarados, en el que predominaba y predomina Chuck Moll. Ella, con un singular ejercicio
de inocencia infantil, Lilus Kikus. La ironía, la perversidad de este texto inicial no fueron percibidas de inmediato. Elena fue ganando gravedad junto a la gracia. Sus retratos de mujeres famosas e infames, anónimas y estelares crearon una gran galería biográfica del ser femenino en México. Siempre admiro su convicción y su valor. No siempre estoy de acuerdo con ella en sus juicios, pero por fortuna, hoy la democracia mexicana se hace de acuerdos y desacuerdos lícitos, respetables y respetados. Lo importante de Elena es que sus posiciones en la calle no disminuyen ni suplantan sus devociones en la casa, el amor a sus hijos, la fidelidad a sus amigos, la entrega a sus letras. Se incluyen en este libro lecturas que convierten a la ficción en periodismo y el periodismo en biografía, como si Elena tuviera el poder de hacer y deshacer géneros, liberándose y liberándolos en el emblema genérico, donde empieza el periodismo, en donde empieza, en hasta no verte, Jesús mío, y dónde comienza la ficción, dónde termina la ficción en Tinísima y dónde empieza la biografía. Elena es una new journalism en sí misma, aunque también una nueva biógrafa y una nueva novelista. Vale la pena, deben leer a Poniatowska como un estar en el mundo. Entonces se disuelven las rigideces formales y regresamos al origen moderno, cervantino, de la narración ética y picaresca, bucólica y urbana, narración dentro de la narración, ensayo, poema, noticia crítica. Elena ha sido una gran amiga de Fuentes desde la juventud y ha sido una amistad familiar. Uno a Cecilia Fuentes Macedo, que estoy viéndola aquí enfrente, y a mis hijos, Carlos y Natasha, que se encuentran ahora con su padre en algún cielo. Entonces se disuelven las rigideces formales y aquí estamos acompañándote, Elena, en una fecha especial, en un día único en el que se unen nuevamente los jóvenes, Elena y Carlos. Y te queremos mucho, Elena. Ay. La secretaria de Gobernación, maestra Luisa María Alcalde Luján, dirigirá unas palabras. Muchísimas gracias. Desde que recibió el Premio Mazatlán de Literatura en 1971 por Hasta no verte, Jesús mío, y hasta la medalla Belisario Domínguez, que le fue otorgada el pasado 19 de abril en el Senado de la República, en donde llevaba este hermoso vestido rojo
que le da suerte, Elena Poniatowska no ha parado de recibir y merecer premios y reconocimientos a su vida, a su obra y a su compromiso. Y en cada entrega, en cada ceremonia, grandes discursos, disertaciones impecables sobre su obra y cariñosos relatos como los que hoy escuchamos suceden. Por eso dirigir estas palabras en la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español es para mí todo un desafío. Y por eso lo que puedo agregar hoy aquí son las vivencias de una lectora, admiradora, amiga de Elenita en 3 momentos de mi vida en las últimas 3 décadas. El primer momento tiene que ver con el nombre del premio que hoy recibe Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, y ocurrió en 2001. Yo, señoras y señores, fue una de esas estudiantes de secundaria que a los 14 años corrió a las librerías a buscar un objeto del deseo, una copia de la novela Aura. La historia es conocida por todos ustedes. Un antecesor mío, siendo secretario de Trabajo, consideró inadecuado la lectura Aura para los jóvenes y las jóvenes mexicanas. Fue de los momentos que entendí que la literatura es también un acto de rebeldía, que abrir las páginas de un libro nos hace libres, y en 2008, cuando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Carlos Fuentes agradeció la censura porque las ventas de Aura habrían brincado a 20,000 ejemplares a la semana, me sentí aludida. 10 años después, en un segundo momento, un mail, un correo electrónico. Elenita acudió a la convocatoria de miles a la constitución del Movimiento de Regeneración Nacional en el Auditorio Nacional el 2 de octubre de 2011. Ella asumió en aquel entonces las tareas vinculadas al arte y a la cultura, y a mí me tocaba la representación de los jóvenes. Entonces 24 años tenía y no podía creer lo que encontré en la bandeja de mi correo electrónico unos días después. Fecha 19 de octubre de 2011, hora 11 de la mañana con 29 minutos, asunto, trabajo futuro de elena.poniatowska.amor. Y en el correo más asombroso, Elena Poniatowska diseñando y proponiéndome un programa de encuentro con jóvenes, y decía: vamos a hacerlo alrededor de 5 preguntas fundamentales, que nos cuenten cómo viven, qué es lo que les hace vivir, de qué viven, a qué aspiran, en qué clase de país quieren vivir, qué nos falta a todas y a todos. Y cito porque ahora leí ese correo electrónico y me decía que ellos respondan públicamente en el escenario, y yo llevo una grabadora pequeñita para que no se sientan intimidados, para luego transcribir las intervenciones y sacar de ahí las principales ideas, ideales, emociones. Elenita y su conmovedora humildad nos ha enseñado una lección fundamental, que la creación, cuando hay compromiso político, debe traducirse en pensamiento, pero también en acción. Y me queda claro que solo el intelectual que se define puede ayudar a los demás a definirse. Y el tercer momento, finalmente, soy 12 años después, con el honor de estar aquí en Bellas Artes en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañando a Elena Poniatowska a recibir el premio que lleva el nombre de su amigo Carlos Fuentes. Contaba ahora recientemente Silvia, precisamente, que Carlos contó de Elena que la vio por primera vez disfrazada de gatito en un baile del Jockey Club de México, toda de blanco, rubia como es, con antifaz y joyas claras. Parecía un sueño bello y amable de Jean Cocteau. Elena cuenta de Carlos, que también aquí ya se dijo, que lo conoció cuando todavía no era un escritor, sino era el hijo de un embajador que inicialmente no era muy buen bailador, pero que se fue perfeccionando con el tiempo.
El testimonio de esa amistad que superó lo literario lo narró ahora recientemente Felipe Aro. El último recado de Carlos Fuentes, el mismo día de su muerte, fue a su amiga Elena en la víspera de su cumpleaños. Este premio no solo es un acto literario, sino sin duda es un acto de amistad. Querida Elena Poniatowska, amor, muchas gracias. Te dicen Pony, otros te llaman Princesa Roja. Carlos Fuentes llegó a nombrarte sobre Elena de la Cruz y ficción. La mayoría de todos tus lectores, que se convierten, por supuesto, en tus amigos, te dicen Elenita. En este día te damos todas y todos nosotros gracias porque con tu trabajo nos recuerdas la obligación moral a no olvidar. Muchas gracias. Pedimos amablemente a los integrantes del Presidium regalarnos unos minutos en el escenario para hacer la toma de la fotografía. Esta semana no se pierda Algarabía TV porque vamos a ir de viaje a un lugar histórico, emblemático, lleno de personajes de una ciudad preciosa. Como es Londres, Londinium, y vamos a hablar de la Torre de